Ya, bueno, hoy día vamos a presentar sobre Antígona, que es el libro, la obra que leímos en la clase, y nos toca a María y a mí hacer la parte que son los temas, el ambiente y los personajes de la obra, para entender un poquito más sobre el contexto y por qué lo analizamos de esta forma. Bueno, temas, primero, vamos a comenzar con los temas. Bueno, hemos categorizado los temas en 3 temas importantes y hemos encontrado subtemas o ejemplos que soportan como que lo que queremos desarrollar, entonces vamos a ir dividiendo. Y la primera que queremos explorar es el conflicto de un hombre consigo mismo, que es básicamente cuando el personaje de la obra tiene dos morales opuestas y no sabe cuál elegir o cuál está bien, o tiene diferentes ambiciones o desventajas que hacen escoger unas sobre otras. Y la primera que podemos ver es la importancia de la contradicción de la autoridad contra el destino, que es lo que está en la situación que está Creonte. Y básicamente vamos a leer un fragmento y después vamos a explicar lo que significa. Entonces lo voy a leer de acá. Puesto que la cogí desobediendo abiertamente, la única persona de toda la ciudad que así ha procedido. No voy a aparecer como un faltante ante la ciudad, sino que la mataré. Esto le dijo Creonte al centinela y Antígona cuando la acusaron y llegó al palacio. Y bueno, ¿cómo vemos un conflicto del hombre consigo mismo? Vemos que Creonte había hecho una ley que supuestamente era pública, que toda la ciudad sabía que se tenía que cumplir. Y venían ya de un periodo de tiempo, como sabíamos del contexto anterior, de que había pasado todo el destierro de Edipo, la guerra entre los hermanos, había muerto el otro hijo de Creonte también, y las cosas estaban tratando de volverse a ponerse en marcha. Y lo último que quería Creonte como autoridad máxima quería, bueno, voy a hacerle una excepción a esta chica, porque es familia o por externas razones, y no le voy a dar el castigo. Entonces está en un conflicto entre, él sabía de que la ley divina era más poderosa que la ley humana, pero no obstante no podía tomar ese riesgo porque quería que todo esté en orden por lo único que podía controlar él, que era lo que él dictaba, que era la ley. Después vemos el conflicto que tenía Ismene consigo misma y las decisiones que tenía que tomar. Ese es el fragmento. Por otra parte, no debemos olvidar que somos mujeres, que no podemos luchar contra los hombres, y además que nos gobiernan los que son más poderosos, y es preciso que obedezcamos esas órdenes y aún más otras dolorosas. Bueno, como podemos ver y vamos a explicar después, Ismene era la hermana de Antígona y ella tenía un carácter al opuesto que ella, porque Antígona, como vamos a explicar después, era más decidida, independiente, era terca, al contrario que Ismene era más submisiva, por decir más callada, y era más submisiva a las órdenes que la gente que ella creía más poder que ella daba. O sea, si la persona tenía más poder, lo que sea quería esa persona, Ismene, por más bien que quería otra cosa, iba a seguir lo que quería la otra persona. Y es lo que vemos en este ejemplo, porque esto es justo cuando están afuera del palacio y Antígona le dice, ayúdame, vamos a enterrar al hermano, y le dice, sorry, yo no puedo. ¿Por qué? Porque me da miedo lo que digan los demás y lo que me vaya al castigo después. Pero aunque ella sabía de que era su voluntad tener que enterrar al hermano. Entonces vemos un conflicto entre Ismene y sus dos morales, ¿no? El miedo que tiene ella de desafiar al gobierno y el miedo que tiene también al no ir a enterrar a su hermano porque en verdad era su hermano y era familia. Y una conexión que podemos hacer esto a la vida real, en verdad, es un montón de mujeres hoy en día, en todos los temas del feminismo, tienen un montón de... O sea, todo el mundo tiene miedo porque cuando desafías a la autoridad se te ve como rebelde, se te ve como alguien que no quiere seguir el orden de la sociedad, no quiere seguir las normas, pero son las personas como Antígona que son independientes y rechazan la ley, rechazan la moral porque tienen su propia forma de pensar que trascienden y logran que cosas se cambien, ¿no? Entonces vemos dos tipos de diferentes mujeres, las que lo piensan y la gente que lo hace, que es algo que vamos a explorar después. Siguiente slide. Después vemos sí. La validación personal. Sí, no, está bien. Otro conflicto que vemos de un hombre consigo mismo es la validación personal de parte de Creonte. Y el quote que dice es, con cuánta repugnancia renuncio a mi resolución y me decido a hacerlo, pero es imposible luchar contra la necesidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Como sabemos de la obra, la única forma, o lo único que hizo que Creonte cambie opinión acerca de qué hacer con Antígona y no matarla es recién cuando Tiresias, el adivino ciego, vino y le dijo la profecía, le dijo lo que iba a pasar. Ahí fue cuando recién vimos un cambio.
y hasta ni siquiera cedió a la presión de su propio hijo, de su propia sobrina o familiar, y también parte del coro, que ya estaba mandando una indirecta de que también tenía, ¿no?, una afiliación con Antígona y que también apoyaba en la parte moral de lo que era la ley divina sobre la ley humana. Pero vemos de nuevo de que como esa presión que tenía Creonte como gobernador de Tebas, como el restaurador de lo que era la ley, la orden y la paz, tenía que probarse que él tenía que imponer respeto a la ciudad, que él sobre todo era autoridad cuando se trataba de una chica que se estaba rebelando, no podía ceder, más bien él de repente quería su interior, no podía aparentar que él quería ceder por esa validación de que el pueblo tenía que no temerlo, pero tener esa dictadura fuerte que debería un gobernador tener, ¿no? Respeto. Sí, ese respeto, ¿no?, que quería imponer. Y bueno, vemos que muchos políticos hoy en día también, como esos son problemas sin fecha de caducidad, vemos que lo mismo pasa con políticos hoy día, la validación personal ya más o menos ciega lo que es lo moral, lo que es lo correcto, y es todo en la mira de ganar, todo en la mira de tener más poder. Lo vemos con los políticos que corren para presidentes, por lo que pasa en Londres con el Brexit. Vemos diferentes puntos de vista y todos hacen por interés, y a veces el juicio se nubla. Es algo interesante para ver cómo los problemas que fueron escritos hace como 1000 años siguen recurriendo hoy en día muchas veces. Y después vemos la tragedia de Mol, que el quote dice: ella morirá, pero su muerte acarreará otra muerte, que es la insinuación de que él también se va a suicidar si Antígona llega a morir. Y lo que vemos acá es un conflicto con él mismo, porque como no se muestra en diálogo, se demuestra que él también está triste y apenado por la muerte de Antígona, y también sobre la tragedia de que su otro hermano acaba de morir, y vamos a ver lo mismo que Eurídice en el siguiente tema. Bueno, pero en el Mon también se puede ver el conflicto de, o sea, por un lado quiere liberar a la novia, ¿no? Pero por el otro tiene que obedecer al padre también, sí. ¿no? Entonces es un poquito parecido a lo de Ismene, ¿no? Sí. Ismene que quiere enterrar al hermano, pero también tiene el conflicto de debo obedecer a Creonte, ¿no? Aquí él, o sea, no es cualquiera, es su padre además, sí, el rey, ¿no? Pero por otro lado también tiene, y hay un conflicto muy grande ahí, porque él es como que primero quiere defender, o sea, primero hace como que no la defiende, pero después la quiere defender. Sí, y eso es justo lo que voy a hablar ahorita, que es la relación personal entre Mon y Creonte, y saqué 2 fragmentos de diálogo que son súper importantes porque contrastan más o menos la diferencia de carácter que hubo en el diálogo entre los dos. Y la primera dice: Padre, tuyo soy, y tú me conduces con sabios consejos que yo debo seguir. Para mí ningún matrimonio es más digno de precio que el ser conducido por tu justa voluntad. Pero después, cuando el diálogo se va incrementando y ve que Creonte no está cediendo, comienza ya a desesperarse un poquito más y cambia el diálogo a: si no fueses mi padre, diría que no estás en tu juicio. Entonces podemos ver 2 tipos de opuestos de cómo comenzó con el querer seguir a su padre y más o menos querer tranquilizar la situación para poder convencerlo, pero al final la verdad de lo que él quería, la desesperación se le salió y ya lo comenzó a atacar de otra forma para, en verdad, en otras palabras, rogarle de que Antígona, que no la manden a matar porque le amaba tanto, sin querer faltar el respeto, ¿no? Pero al final ves que triunfa su amor sobre el respeto que él tenía hacia su padre, que es algo súper interesante. Y sí, después vemos la relación entre Creonte y Tiresias, que es una relación súper importante, aunque el diálogo fue súper corto y el contexto que nos dio fue en verdad de 30 segundos, vemos de que le dio la vuelta a la escena de lo que estaba pasando con este fragmento. Porque has arrojado bajo a tierra a una persona que vivía encima, porque has encerrado a un alma indignante en una tumba, y porque retienes aquí arriba un cadáver sin la comunión de los dioses subterráneos. Entonces, el rol de Tiresias fue clave porque le cambió la opinión a Creonte, y algo interesante que hace Tiresias, que va entre estructura y contenido y diálogo, pero siempre habla las cosas de una forma lógica y en tercera persona. No dice nombres específicamente, no dice tú, él, yo, o vas a hacer esto, va a pasar esto, pero lo dice de una forma tan abstracta de que hace que Creonte, yo creo que el contexto que hay sobre que era un adivino que ya era conocido y era o sea, leal a la familia, creo que en verdad es interesante ver cómo él lo toma todo a tercera persona y trata de ponerle lógica a la situación. Y creo que también, aparte de que ser leal,
eso fue lo que hizo que Creonte se dé cuenta que no se trataba de Creonte y Antígona y quién ganaba o quién tenía más poder, o de Mon también. Se trataba de quién, en verdad, qué era lo mejor para el destino de este propio hombre, que fue lo que Tiresias le hizo ver. Siguiente slide. Después, un conflicto corto entre diferentes personas que fue Ismene, Antígona y Creonte, cuando Ismene dijo: contribuí a su ejecución lo mismo que Antígona, si ella era consciente. Participo en el crimen y comparto el castigo. Ahí vemos un conflicto entre estos tres porque era cuando Creonte acusaba a Antígona y se aparece Ismene y dice: no, yo también he sido, como cúlpenme a mí. Y creo que hay un conflicto no solo entre Ismene misma porque yo creo que tenía este remordimiento de que se había dado cuenta de que cuando Antígona fue, no, debía haber ido con ella y debía haber hecho lo correcto, y quería más o menos remediar lo que había hecho, también poniéndose dispuesta a la muerte. Usualmente no funciona así, pero bueno, ella lo hizo de esa manera, y había un conflicto porque Antígona decía: no, ya pasó el tren, ¿me entiendes? Ya dijiste que no desde el comienzo, ahora soy yo sola, y me decía: no, igual me quiero morir contigo, y Creonte pensaba que las dos estaban locas. Entonces, es un tema de inseguridad al no haberse sentido tan culpable, y interlaza a estos dos personajes también para tratar de que le acepten las disculpas, ¿no? Y que también la maten. Pero bueno. Y otro interesante es el de Eurídice y Creonte. Eurídice, como sabes, es la mamá de Hemón y la esposa de Creonte. Y ella, como sabes, también muere al final de la obra. Hay un fragmento que dice: después de lamentar la suerte gloriosa de Megareo, muerto antes, enseguida la de este, y deseándote finalmente toda clase de dichas como homicida de sus hijos. Entonces, en este fragmento vemos como Eurídice básicamente se muere, pero muere de sufrimiento, muere de pena, porque tantas tragedias que pasan una tras de la otra, de que para una madre, en verdad, desde este punto de vista, es súper difícil sobrellevar la muerte de dos hijos en un plazo tan corto, y también sabe de que como esposa ella conoce a Creonte y conoce todo este conflicto interno que tenía entre él por el poder y por la ley, y rechazar todo lo que diga Antígona solo para validarse, y sabe de que lo que desencadenó el destino fue a causa de lo que Creonte decidió, y por eso le echa la culpa, y por eso se decide matar. Y bueno, al final, la última y la más importante, creo yo, es el rol de la mujer y del gobernador. Y el quote dice: el fragmento va de Antígona hacia Creonte. A esto señala con desprecio al coro: habría mi acto merecido aprobación si el miedo no les atase las lenguas, pero la tiranía tiene, entre otros, muchos privilegios del hacer y decir lo que le antoje. Acá básicamente está diciéndole, está más o menos diciéndole a Creonte: por si acaso, todo el mundo sabe que yo tengo razón, pero tú eres el único que impone tanto poder y tanto miedo de que es la razón por la cual nadie hace lo que de verdad está correcto. Y vemos que es un rol muy importante en la obra porque desafía el rol de la mujer en ese tiempo y dice: no, las mujeres también no son tontas, saben lo que pasa y pueden tener la voz de decir lo que pasa. Y en verdad es el no conformarse, ¿no? Antígona desde el comienzo rechazó lo que era la moral, ¿no? Lo que era la ley o la forma de pensar o la forma que se dictaban las cosas, y no se conformó, y fue ese acto de no conformarse que la hizo terca y le hizo actuar y hizo que ciertas cosas, ¿no?, se lleven a cabo, como el entierro que su hermano tanto se merecía. Y es la idea de no conformarse, que las mujeres no pueden trabajar, que no pueden votar, que no pueden recibir el mismo salario que los hombres, ¿no? Son problemas que hasta hoy en día vemos, y son esas mujeres que no se conforman, que son las que trascienden y dicen: acá lo paramos, porque si no al 100%, como Antígona, te vas a quedar con Ismene con solo el pensamiento de querer algo, pero nunca de verdad tenerlo, y después toda una vida pensando por qué no lo tienes o no repitiéndote cuando de verdad eras tú misma la que deberías ir atrás de ello, ¿no? Entonces ese es el último tema de mi parte. Bueno, ahora yo voy a explicar un poco el conflicto de un hombre con su sociedad. Y bueno, cuando hablamos de esto, el ejemplo o la situación que más se asemeja a este tema es el conflicto entre Creonte y su sociedad. Y cuando digo su sociedad me refiero a su pueblo. Como él era la autoridad en ese momento en esta obra, se puede decir que es como su sociedad, su pueblo. Él tiene el conflicto. Y bueno, este conflicto se comienza a base de las injustas leyes que crea Creonte. Y como podemos ver aquí en esta quote, dice: y tú conduces las mentes justas a injustas decisiones, en la página 130, que es lo que le dice el Corifeo a Creonte. Y bueno, si no sabéis, el Corifeo es como
un grupo de personas que representa sabiduría, que representa el pueblo, la voz del pueblo, lo que piensa el pueblo. Así que podemos ver que esto es más o menos, se podría decir que es la sociedad y Creonte claramente es el hombre. Y también podemos ver cómo Hemón tiene ese tipo de conflicto como con su padre Creonte, que ya lo ha explicado Valenia, y dice, porque veo que violas la justicia. Hasta su hijo, Hemón, tiene este conflicto con su padre. Y también podemos ver otro tipo de conflicto con la sociedad, o en este caso con un par de personas, que es conflicto contra los traidores. Y bueno, aparte de Antígona, que ya sabemos todos qué tipo de conflicto tienen ellos dos, también tiene un conflicto con Polinices, que es más en el pasado, pero aun estando muerto Polinices, él tiene como un tipo de rencor hacia él, ya que no permite que se hagan los ritos fúnebres. Así que podemos ver cómo él, aun estando Polinices muerto, tiene un tipo de rencor hacia él. Así que podemos ver cómo él no soporta a los traidores y aun Antígona, por ejemplo, aun siendo familia suya, no va a permitir que los traidores le desafíen. Y podemos ver esto en este fragmento que dice: ha cometido voluntariamente una temeridad obrando contra las leyes establecidas. Esto es lo que dice Creonte a Antígona. Así que podemos ver cómo él intenta dar a entender que él es la única autoridad y que ni siquiera parte de su familia va a poder deshacerse de este castigo. Así que podemos ver este conflicto contra los traidores, que es muy importante también. Y por último, también podemos ver un par de frases que representan el conflicto con la mujer. Por ejemplo, aquí dice: yo no sería hombre, el hombre sería ella si esta audacia quedase impune. Entonces podemos ver cómo utiliza este nombre como un adjetivo, como si fuese algo bueno, como un cumplido, que ser hombre es bueno. Así que si él no tratase, si él no impusiese el mismo castigo para todos, sobre todo hacia una mujer, él estaría quedando como la mujer y Antígona como el hombre. Entonces podemos ver este conflicto que hay con la mujer, no solo entre ellos, sino en esa época en general, cómo se trataba a la mujer, el rol de la mujer se describe mucho en esta frase, y cómo se le tenía mucho respeto a los hombres. Ambiente. Bueno, cuando hablamos del ambiente de la obra, podemos expresarlo como cómo se ha creado esa situación, por qué se ha creado esa situación, qué consecuencias ha traído esa situación. Y una de las preguntas bases que hay que hacerse cuando hablamos del ambiente es ¿por qué Antígona se comporta de tal forma? Y bueno, yo he estado desarrollando distintas ideas por las que podría ser, y una de ellas es porque Antígona mantiene desde el principio podemos ver cómo mantiene una vaga actitud de seguir viviendo. A esto me refiero a que nunca muestra un gran interés por seguir viviendo, nunca siente como miedo a morir. Y esto se puede deber a dos cosas. En mi opinión, yo creo que ella ha estado pasando por muchas muertes de familiares, muchas experiencias que para ella, siendo de la familia real, no debería haber vivido. Y esto se resume aquí en la página 106. Ismene hace como un pequeño resumen de las muertes que ha habido en su familia. Dice: piensa cómo murió nuestro padre, luego su madre y esposa, puso fin a su existencia, y cómo luego su madre y esposa puso fin a su existencia. Luego nuestros hermanos se mataron entre sí. Ahora hemos quedado solas. Esto representa la soledad que ellas dos están viviendo, y que en mi opinión esto impacta más a Antígona que a Ismene. Ismene sí que tiene más miedo. Podemos ver que no quiere acompañar a Antígona porque tiene un cierto miedo a que la castiguen, y sin embargo Antígona no tiene este miedo. Y esto, una de las razones, como ya he dicho, puede ser porque quiere reunirse con su familia en el mundo de los muertos. Y también dice: después de sepultarlo me será bello morir. Como ya he explicado, es como
no es como un castigo morir para ella, es como algo que está, como que tiene interés de reunirse otra vez con su familia en el mundo de los muertos. También podemos observar cómo ella es leal a su religión y a sus creencias. Y dos muy buenos fragmentos que he encontrado es cuando Antígona le dice a Ismene: menosprecia tú si te place las leyes sagradas de los dioses, en la página 107. Así que le está diciendo a su hermana que ella, si quiere, puede como decepcionar a los dioses, pero que ella no lo va a hacer porque eso es lo que ella piensa y le va a ser leal a sus pensamientos. Que no era, como ha dicho Valeria, no era ese estereotipo de mujer, era como que destacaba en esa sociedad. Y también dice: no fue Zeus quien me promulgó esta prohibición, ni la justicia, y tu decreto no tiene fuerza suficiente para darle a un mortal poder para despreciar las leyes divinas. Lo que está en la página 118, lo que está intentando transmitir es que aún ni siquiera Creonte puede dar como ese privilegio de saltarse una norma divina, que él no tiene suficiente autoridad para superar a los dioses, como a Zeus. Así que mientras él no tenga esa autoridad, ella le va a seguir haciendo caso a los dioses, que en esa sociedad era la autoridad máxima. Sin importar qué tipo de rey o jefe hubiese, los dioses tenían la autoridad máxima y el poder absoluto. También, en mi opinión, esto es más una opinión personal, yo pienso que también quiere probar que no es una cobarde para honrar a su familia. Así que anteriormente hemos podido comprobar cómo su familia ha sido un poco deshonrada. Su padre, Edipo, fue exiliado de la isla, creo que era, también murió deshonradamente. Sus hermanos, también podemos ver cómo mueren muy estúpidamente entre ellos dos, se matan uno a otro. Podemos comprobar cómo no hay amor en esa familia, como no hay honor, por así decirlo. Y aparte de esto, también Polinices muere de una forma y luego le deshonran al no hacer los ritos fúnebres. Así que yo creo que, en mi opinión, ya ha habido tantos deshonores en su familia que ya intenta como recuperar ese honor que una vez tuvo su familia, y hace esto. También pienso que hace esto de hacer los ritos fúnebres a su hermano para volver a cobrar como ese honor que una vez tuvo su familia. Y también le dice a su hermana Ismene, le dice: pronto vas a mostrar si eres bien nacida o si, hija de padres nobles, no eres más que una cobarde. Así que ella intenta probar que ella no es una cobarde, que ella no va a dejar en mal lugar a su familia, y que Ismene puede ser una cobarde, pero que ella va a luchar por el honor de su familia y va a seguir adelante con esto para como estar tranquila consigo misma también. Y también podemos comprobar cómo varias veces ella prefiere serle fiel al mundo de los muertos que al de los vivos. También lo menciona varias veces y dice: más largo es el tiempo que debo complacer a los muertos que a los vivos, pues entre ellos yaceré eternamente. Así que también yo pienso que esto puede ser porque en el mundo de los muertos hay muchas más personas que le importan que en el mundo de los vivos. En el mundo de los muertos podemos comprobar cómo están sus dos hermanos, por la que ha hecho una locura, por ejemplo por su hermano Polinices. Está su padre, está su madre, están los dioses, están las personas que de verdad a ella le importa. En el mundo de los vivos ya no hay nadie que ella quiera complacer. Entonces esto lo veo de una manera lógica, lo que está diciendo, y me parece... Solo hay una persona que sería Hemón. Claro, solo hay una persona y tampoco comprobamos mucho interés hacia Hemón. Así que podemos ver cómo le interesan más personas en el mundo de los muertos que de los vivos. Y como ya he dicho un poco antes, no le teme a la muerte. En un principio, luego voy a explicar cómo evoluciona ese pensamiento, ya que dice: después de sepultarlo me será bello morir, como he dicho antes, y ningún sufrimiento será tan grande que me haga retroceder ante una muerte gloriosa. Y una vez más podemos ver cómo todas estas razones le hacen no tener miedo a la muerte.
por el tema de querer reencontrarse con su familia, con serles fiel a los dioses y todas estas razones, podemos ver como ella no le teme como a la muerte. ¿Cómo cambia su forma de ser a lo largo de la obra? Este tema es uno que a mí, cuando al principio no me di cuenta, pero luego desarrollándolo y analizándolo pude ver ciertos cambios. Y uno de los cambios más impactantes fue que al principio todos lo notábamos segura e independiente. Ella se hace ver como una persona independiente, que no le importa lo que piense el resto, que es capaz de fingir la ley con tal de ella sentirse bien consigo misma y en paz mentalmente. Y al principio dice, déjame afrontar estos peligros con mi integridad. Así que esta frase podemos ver como es bastante independiente, como vale, si no quieres estar conmigo, vale, yo igualmente lo voy a hacer. Así que aunque ella esté sola, eso no le va a parar. Ella va a seguir adelante con su proceso, con lo que ella piensa, y no necesita ningún tipo de compañía, ni siquiera la de su hermana, porque ella es suficientemente independiente para hacerlo ya sola. Y sin embargo, podemos ver un cambio bastante drástico de ella al final de la obra, ya que se lamenta por morir sola y sobre todo virgen, ya que dice, voy sin que me lloren lágrimas de amigos, ni sobre la tierra ni bajo la sombra seré acompañada de vivos o muertos. Esto lo dice en la página 117. Y también dice, sin llantos, sin amigos, sin cantos de himeneo. Aquí nos da a entender que sigue virgen y que se lamenta también por ello. Tristemente me llevan camino de la muerte. Así que podemos ver cómo esa idea de ser independiente, de no temer a la muerte, cambia drásticamente, ya que se da cuenta de que no ha vivido lo suficiente y de que no está preparada para morir aún. Bueno, ahora vamos a terminar la presentación con un poquito más de análisis y de contexto sobre los personajes en sí y ciertas características que tienen que los hicieron tan especiales en la obra. Vamos a más o menos sacar los más importantes y el resto solo vamos a mencionar el rol de la obra. Y vamos a comenzar con Antígona, que como ya hemos mencionado muchas veces, es una chica que está súper decidida y súper independiente, pero lo vemos no solo desde el comienzo de la obra, desde el comienzo de esta obra en general, lo hemos visto desde que ella fue la que acompañó a su padre Edipo en el destierro, ¿no? hasta que cumpla con su muerte y todo. Fue ella la que decidió irse de Tebas y caminar con el desterrado, por decir, o sea, desde el comienzo la vemos como una persona independiente que de verdad sigue sus ideales de una forma tan casi tan terca de que lo que piensen los demás solo va más allá. Si ella piensa este moral y el moral es acá, si ella en verdad cree en sus ideas, las va a seguir al 100%, y es algo que deberíamos admirar de ella. Yo creo no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad de seguir trascendiendo con el tiempo. Vemos también, como ha mencionado María un montón de veces, que es una chica o una joven que aunque se muestra fuerte por afuera, ¿no? Y que es súper terca, que es súper decidida, que en verdad no le importa que va a morir, al final es una chica como todas nosotras al final en el día a día, que es vulnerable, ¿no? Que se siente sola, se siente desesperada por morir sola, que nadie la quiere, o sea, todos esos sentimientos que te alborotan el día a día. Bueno, vemos que Antígona, cuando sabe que de verdad la muerte la va a aproximar, comienza a tener esos sentimientos y cambia el diálogo, que es algo interesante de considerar. Pero también tenemos que recalcar que ha sufrido un montón durante su corta vida de ser joven, porque ha tenido a una familia súper alborotada, por decir, ¿no? O sea, supuestamente mamá era su abuela y su papá fue desterrado y se quitó los ojos. Sus dos hermanos murieron en una guerra peleada entre ellos, y ahora tiene una hermana que no respalda el ideal de ir a enterrar al único hermano que de verdad faltaba, ¿no? Brindarle los ritos fúnebres. Entonces vemos de que es una protagonista que, aunque no lo notamos en el diálogo, si vemos el contexto pasado de la obra, vemos que viene cargando un montón de cadenas de sufrimiento, de humillación, y en verdad es alucinante ver cómo, a pesar de todo eso, sigue parándose por lo que de verdad cree que es correcto, a pesar de haber tenido todas esas historias terribles. O sea, ella sabe lo que pasa cuando no sigue las reglas. Su padre era un ejemplo clarísimo de lo que era eso. Igual dijo, igual lo voy a ir a enterrar, ¿no? Y es algo que debemos admirar de ella.
porque no todo el mundo tiene la voluntad moral para seguir así. Bueno, Tiresias es un personaje que sale poco en la obra de Antígona, pero igualmente es muy importante ya que es la persona que hace que el plot, como que el argumento sí, cambie drásticamente, porque Tiresias es un adivino de Tebas y es un anciano y es un ciego que es el que le dice a Creonte: si no cambias estas leyes, los dioses van a castigar con la muerte a todo aquel que vea la muerte de Antígona. Entonces esto es lo que hace que Creonte tenga miedo, no es ni por su hijo ni por el Corifeo, es por Tiresias y por el argumento que le da, por el castigo que él ha adivinado, que viene de parte de los dioses, que es lo que él respeta, lo que le impone, por así decirlo. Bueno, los dos mensajeros no son personajes principales, o sea que los voy a mencionar brevemente nomás para no tomar mucho tiempo. Son personajes que se aparecen en diferentes actos de la obra, como saben, solo se pueden haber 3 al momento, pero vienen para contar el hecho sucedido, porque como sabes, en una tragedia no estás en la escena en el momento que Antígona se suicida o que Mon se mata en el acto, que Ulises se mata. Es más como viene el mensajero y relata la historia de lo que pasó para que la gente tenga un contexto en cómo ha progresado la obra mientras que el acto pasaba. Entonces los mensajeros son utilizados como terceras personas, ni siquiera con nombre, ni siquiera se dirigen hacia los mensajeros, pero se usan para relatar hechos que no son expuestos durante la obra. Y bueno, Creonte es el actual rey de la obra, que aparece en la obra, y es el hermano de Yocasta, que es madre y también esposa de Edipo, que sale anteriormente en los episodios. Y bueno, Creonte es como uno de los protagonistas principales de la obra, ya que podemos ver distintos conflictos, sobre todo con Antígona, con la ley, con los dioses, con la sociedad. Y bueno, anteriormente tiene un pasado que no debería ser el rey, pero luego hubo conflictos entre Polinices y Eteocles, y al final acaba siendo rey. Y bueno, como hemos explicado antes, es uno de los personajes principales, que es el que crea la mayor parte del argumento, con sus leyes injustas, con injusticias hacia los dioses, hacia Antígona, y más o menos gracias a él o por su culpa acaba pasando lo que acaba pasando, que son las muertes de Mon, la de su esposa, la de Antígona. Así que es un personaje muy importante en esta obra. Bueno, el centinela también, le dicen un centinela en el diálogo, es brevemente el soldado que estaba a cargo de ver que nadie medio que se entierre a Polinices y le brinde los ritos fúnebres, y también es el que encuentra a Antígona y que la lleva y que la acusa con Creonte del palacio. Entonces que vemos que él tuvo un rol, era un rol bien de lo que vimos del diálogo, no era más o menos, no lo estaba acusando, pero dijo los hechos tal como pasaron, y después de ahí fue cuando Creonte reaccionó y llamaron